Egunon, la reina de África. Es una película muy interesante, una de esas películas que no me importa ver de cuando en cuando, es muy interesante, muy entretenida, de John Huston y con Katharine Hepburn y Humphrey Bogart como protagonistas principales. Es una de estas películas que, como digo, aguanta el paso del tiempo en general para mí, aunque hay algunos puntos de esto de la forma de rodar, el que es supuestamente en África. Luego Clint Eastwood hizo una película sobre el rodaje, Cazador Blanco, Corazón Negro, y, bueno, pues, el que la quiera ver, pues ahí está. Pero lo importante yo creo que es el original, que es esta La Reina de África. Y lo importante que me transmite es no solamente el trasfondo, sino también la historia de los dos protagonistas y de cómo evolucionan a lo largo de la película. El trasfondo es el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que como todo el mundo sabe fue entre el año 1914 y 1918, durante 4 largos años, fundamentalmente en el teatro principal, que fue Europa Occidental, sobre Francia y Bélgica. Pero, siendo una guerra mundial, se podrá comprender que hubo frentes secundarios, llamados secundarios porque el foco principal era ese, el frente de las trincheras. Era un frente fijo, pero había otros frentes, como por ejemplo batallas en el mar en Sudamérica, en el entorno de las Malvinas, y también hubo en Asia-Pacífico. Japón estuvo del bando de la Entente, de los aliados, visto en proyección desde la Segunda Guerra Mundial hacia atrás, hacia la Primera Guerra Mundial. Los de la mal llamada Entente, ahora mal llamada Entente, se les proyecta el nombre de aliados porque en la Segunda Guerra Mundial fueron los aliados. Pues Japón estuvo con ellos y bueno, pues había pues batallas porque en la zona del Pacífico había colonias, en parte vendidas por España, que pertenecían a los alemanes, y había presencia en las concesiones internacionales en China de parte de Alemania. Y lo mismo se puede entender que en África, en 1884-1885, se produce el definitivo arreglo colonial de los países africanos. Evidentemente en el previo, en los siglos previos, en el propio 18, 19 y antes, había habido una presencia progresiva de países occidentales europeos que se iban asentando en diversos lugares, pero en el Congreso de Berlín de 1884-85 es donde se delimita qué es de cada cual. Y Alemania, pues que se había unificado en los 20 años antes, recientemente, estaba prácticamente recién nacida como país en general conglomerado bajo la dirección de Prusia, pues se quedó apenas con nada, con un par de trozos en la hoy Namibia y Tanganica, en la parte continental de Tanzania. Y bueno, pues la historia está del personaje de Katharine Hepburn, que es hija de una pareja de pastores protestantes. Bueno, el que está es el hermano de Katharine, que es el pastor protestante de la misión en la que está allí. Y bueno, pues tiene un desarrollo porque las cuestiones familiares tienen bastante que ver con el personaje de Katharine Hepburn, del hermano, que bueno, el hermano pues al final pues está un poco malito, y estas cosas de las fiebres africanas
Bueno, pues el personaje de Humphrey Bogart, que es un canadiense que tiene un barco, que es la Reina de África, que es el nombre que da título a la película, es un comerciante que va por aquí y por allá a través de los ríos navegables del África Central, comerciando con los que puede. Y es allí donde les pilla el inicio de la Primera Guerra Mundial, porque hemos de recordar que en aquellos momentos las informaciones llegaban con un cierto retardo, así pues prácticamente, por ejemplo, en la guerra de Estados Unidos-España de 1898, en alguna isla del Pacífico llegó antes el buque de los Estados Unidos y simultáneamente o un poquito después fue cuando llegó el periódico desde Madrid diciéndoles, oye, que estamos en guerra con estos Estados Unidos. Y prácticamente les fueron los propios Estados Unidos a decirles, saludos, estamos en guerra, están detenidos. Pues un poco este concepto es el que opera al inicio de La Reina de África, en el que vemos primero al personaje de Humphrey Bogart que va haciendo la tournée por ahí y llega casualmente a la misión del hermano de Catherine Hepburn y bueno, pues luego se va y empieza la Primera Guerra Mundial y tienen que salir de allí porque son británicos y Canadá pues es parte del Imperio Británico y la Reina de África es un barco de los pocos que hay en la zona, con lo cual por todos los elementos después de la proclamación de la guerra, pues los alemanes pues querrán tenerles bajo arresto y ocupar la Reina de África para otros menesteres, con lo cual tienen que bajar por un río y esa es la metáfora de las vivencias y de la personalidad, porque digamos que el personaje de Humphrey Bogart es una persona errante, que tiene una vida bueno, de que él va por ahí, de que él no necesita de nadie, no tiene que tener ataduras con nada, se fue de su país, de Canadá, y luego fue de aquí para allá, estuvo en tal país, estuvo en el otro país, estuvo en muchos sitios, estuvo con mucha gente, prácticamente como cuando le preguntan en Casablanca, ¿y usted de qué patria es? Yo soy borracho. Pues más claro, agua. ¿Cuál es tu patria? Pues el alcohol, la ginebra, el whisky. Trabaja en minas, el señor este, el personaje de Humphrey Bogart. Bueno, pues. Y ella es un personaje prototípico de alguien criado en una mentalidad victoriana, británica, puritana, hermana, como es de un pastor protestante que trata de enseñarles a estos nativos cuál es la mentalidad y la moralidad de los cristianos evangélicos, estos protestantes anglicanos, que es la verdadera unión con el verdadero Dios y no estos pobres diablos que creen cualquier cosa y que están tentados por Satanás. Y evidentemente el que tiene más pasión es el hermano, por eso es el pastor protestante. Y bueno, pues ella está un poco de aguantavelas y de ver lo que se va contando. Y, bueno, pues las diversas circunstancias que van pasando, pues se van ambos reconociendo a sí mismos y el trayecto del río es físico y metafórico y al final pues tienen que hacer algo que es bueno, importante para la trama y sirve para replantearse la forma de vida que tienen. Es por tanto una película hecha con cariño, por lo menos eso considero yo, aparte de ser considerado un clásico, tiene unas buenas interpretaciones de Humphrey Bogart, de Catherine Hepburn. John Huston pues es un artesano, hacía buenas películas como este clásico y bueno pues la forma de
enfocar y de integrar el paisaje, la trama, los alemanes, la Primera Guerra Mundial de marco de fondo. Tampoco es que haya Primera Guerra Mundial hasta la sopa, es el marco conceptual, hay pinceladas aquí y allí, frases que se dicen. Bueno, esta es una de las películas en cuando se hacían guiones y con diálogos con sentido y con profundidad, porque lo importante no solamente era eh, cómo te envolvían el caramelo, sino también qué te querían transmitir, tanto de la evolución personal de los personajes como de la evolución en el marco general de cómo les afecta y cómo interactúan con la realidad que les toca vivir. Y por tanto, pues es una película, para mí es apasionante, es una de las eh, del conjunto de básicas, que es de las que se pueden ver todas las veces que haga falta, y por eso yo es una de esas películas que recomiendo ver, porque engancha en cualquier momento en el que empieces a verla. No hace falta que la pilles en el inicio, aunque evidentemente las películas es mejor verlas desde el comienzo. Por tanto, John Huston, Humphrey Bogart, Catherine Hepburn, una propuesta inmejorable. La reina de África. Es que Ricasco, Agur Berobat, Betty Hepburn.